Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor a los que estamos esta mañana acá y también a los que nos ven en nuestra señal de internet. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta carta que es muy desafiante desde el punto de vista de su estudio en sí, pero que es absolutamente imprescindible para entender prácticamente el concepto de lo que es la salvación y lo que es la base de nuestra doctrina como cristianos. La carta a los romanos, recuerden ustedes, fue escrita a una iglesia que el apóstol en sí no fundó, pero su anhelo, que está expresado en el primer capítulo de visitarlos, les hacía provocó en su corazón el deseo de poder transcribir mucha información, ¿no es cierto?, a través de esta carta. El Espíritu Santo lo usa para que a través de estos 16 capítulos hiciera un resumen magnífico de lo que es el concepto de la salvación, de la condición humana, en fin, de todo aquello que son las respuestas que el hombre necesita, no siempre las que quiere, pero son las que necesita. El día de hoy vamos a ver el capítulo 3 y vamos a tomar desde el versículo 21 hasta el 24. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Padre, esta mañana venimos a tu presencia para poder escudriñar estos versículos de esta carta maravillosa, llena de información, llena de doctrina, llena de todo aquello que necesitamos para que nuestra mente se sature de ella, a fin de que nuestra forma de vivir sea agradable a ti, Señor. Esta mañana te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por la libertad que tenemos de hacerlo, Padre, y también por todos aquellos que están a través de nuestra señal. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en una de las secciones más importantes de esta carta, el capítulo 3, donde después, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo en los primeros capítulos, el 1 y el 2 y parte del 3, ¿no es cierto?, hace diríamos nosotros, una radiografía, un escáner, una visión profunda de la condición humana, de esa realidad que no podemos negar y que de alguna manera tratamos de justificar como seres humanos, y de alguna forma también aquellos pensadores humanistas o filósofos tratan de dar respuesta en relación a que el ser humano efectivamente hay algo mal en nosotros, que nos lleva a hacer cosas malas, no quizás en la dimensión de otros, pero efectivamente nosotros sabemos que tenemos cosas malas, ¿no es cierto? Todos nosotros lo sabemos. De alguna manera, esa conciencia que persiste en nosotros nos recuerda que no siempre obramos bien, ¿no es cierto? Y, por supuesto, si nosotros colocamos a una persona con un prontuario extenso, criminal, asesino, lo que sea, y la comparamos con nosotros, efectivamente es probable que salgamos bien parados. Pero eso es en el plano humano, Recuerde que el estándar es la ley de Dios, el estándar es según Dios, no según nosotros. Entonces, los filósofos de alguna manera, recuerden, han intentado dar una explicación culpando al medio, a la sociedad, a las oportunidades y una serie de otras cosas que de hecho las políticas sociales, entre comillas, de los países están direccionadas
en ese plano, ¿no es cierto? De mejorar las oportunidades, mejorar esto, en fin, plan calle segura y todas estas cosas que surgen, ¿no es cierto? Y que al final nos damos cuenta que haga lo que se haga, la situación no cambia, en el mejor de los casos se mantiene. Y es porque hay algo en nosotros, los seres humanos, vuelvo a insistir, que sabemos que está mal. Y esta respuesta, ciertamente el único que puede entregarlas es nuestro Creador, el Señor, ¿no es cierto?, nuestro Dios. Entonces, lo primero es que cuando examinamos la Escritura, y no lo busquen, solamente escúchenlo, en Proverbios 26 dice que el hombre o el ser humano normalmente proclama su propia justicia, porque lo hace en función de una comparación horizontal, ¿no es cierto? Y efectivamente hay formas de vida más pecaminosas que otras, eso es absolutamente real. Sin embargo, cuando estamos hablando de Dios y nuestra relación con Él, ciertamente todos, absolutamente todos, y en un concepto absoluto, quedamos no solamente en deuda, sino que incapacitados. No tenemos posibilidad alguna de alcanzar la justicia según el estándar de Dios. Y eso es lo que explica el apóstol Pablo, tanto dice a judíos como a gentiles. ¿Qué ventaja tiene ser judío o israelita? Bueno, había una ventaja, por supuesto, porque ellos recibieron la palabra de Dios. Sin embargo, transformaron algo que debía ser, ¿no es cierto?, el puente hacia el mundo gentil, lo transformaron en legalismo, que es una forma, diríamos nosotros, perversa de practicar la ley de Dios. Entonces, por eso es que la carta de Romanos es tan importante, pero a la vez tan eludida en general, porque requiere de mucha concentración y de mucho estudio colateral o lateral del resto de la Escritura. Es una especie de columna vertebral de todo lo que es la doctrina cristiana, partiendo por la salvación. Y nosotros podemos examinar ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, que debe ser, si no el más, uno de los más antiguos libros del Antiguo Testamento. Y en Job capítulo 9, versículo 2, creo que todos de alguna manera conocemos la historia de Job, lo que vivió, lo que pasó, ¿no es cierto? Job capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, respondió Job y dijo, estamos en este diálogo con sus, entre comillas, amigos, y Job 9, 1 y 2. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Y pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? Porque Job, hasta antes de lo que Dios comenzó a mostrarle, tenía una concepción de lo que era justificarse delante de Dios. De hecho, él, recuerden, sacrificaba por el posible pecado de sus hijos. Sin embargo, llega a la conclusión, después de todas las pruebas que estuvo pasando, de que efectivamente sus respuestas no eran las que él pensó que iba a dar. Y en un momento determinado llega a preguntar, entonces, ¿cómo es que se salva alguien? Por eso es que al final del libro de Job, este mismo hombre, ¿no es cierto?, dice, en realidad yo solamente tenía una parte muy pequeña de lo que es Dios. Ahora, dice, tengo una revelación mucho más plena. Esa revelación que reconoce la estatura de Dios y reconoce mi propia estatura delante de Él, la necesidad de la redención. Entonces, esta pregunta, ¿cómo es que el hombre se justifica? ¿Cómo es que el hombre se presentará delante de Dios? Los judíos pensaban que podían cumplir la ley y al cumplir la ley ciertamente serían aceptos delante de Dios. Pero eso fue, como dije, una forma perversa de ver porque generó el fruto más terrible, que es el orgullo, el legalismo, la separación.
pero no una separación del pecado, sino que una separación social entre los buenos y los malos, entre los aceptos a Dios y los no aceptos a Dios. Por eso es que Jesús tuvo sus mayores discusiones con este tipo de personas, ¿no es cierto?, que consideraban que por el continuo ritualismo, las prácticas de abstinencia en muchos casos, le generaban ciertamente un estándar o una performance mejor delante de Dios, Y Jesús quiebra todo eso, ¿no es cierto? Y por eso es que el odio se manifestó en el deseo intenso, ya no de callarlo, sino que de matarlo, ¿ya? Y eso podría pasar con cualquier religioso o persona que es justa o proclama su propia justicia. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo que hay gente muy mala y gente muy buena, o todos nosotros tenemos un potencial de maldad. Y ciertamente hay unos que lo expresan de forma más grande que otros, pero en definitiva delante de Dios, como dice acá, todos estamos destituidos de Él, porque su estándar es perfecto, su estándar es absoluto. Volvamos a Romanos. Recuerden también cuando a Jesús le preguntaban qué debo hacer para heredar la vida eterna. O sea, la pregunta siempre estaba cuando había esa confrontación y uno de alguna manera, o aquellos de alguna manera, reconocían su condición. Luego Pedro, en su primera predicación, al finalizar la pregunta de la multitud fue, bueno, ¿qué hacemos entonces? El religioso diría, mira, lo que tienes que hacer es esto otro, ¿no es cierto? Hacer esta manda, dejar de hacer esto, tratar de mejorar tu forma de vida. De hecho, cuando hacemos evangelismo, muchas personas dicen, mira, en realidad yo voy a arreglar algunas cosas en mi vida, después voy a... No, eso no es así. Nunca vamos a poder arreglar nada delante de Dios, porque nuestra condición es absoluta. De hecho, el capítulo 3, versículo 20, ahí donde estamos, dice, el apóstol ya lo advirtió, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Eso le está hablando a los judíos, pero la ley de Dios es una ley universal. No se está refiriendo específicamente a los judíos. Aquí dice, ningún hombre, judío o gentil. Porque aquel que dice, yo no soy judío, yo no estoy bajo esa ley. No, la ley de Dios es universal. Se la dio a un pueblo en particular para que este pueblo la extendiera, pero no era exclusiva de ellos. Entonces todo ser humano está bajo esta ley. Todo ser humano está condenado por esta ley. Todo ser humano a partir de esta ley reconoce su condición. Y acá explica el motivo y el propósito de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más adelante el apóstol Pablo va a profundizar un poco más en esto. Pero cualquiera que trate de acercarse a Dios o ser acepto a Dios pretendiendo, porque no lo va a poder lograr porque es imposible, ¿no es cierto?, cumplir la ley, ciertamente está totalmente equivocado. Y probablemente sean muchas veces, humanamente hablando también, las personas más difíciles de recibir el Evangelio. Porque consideran que no lo necesitan, consideran que tienen una relación con Dios, consideran que ellos son espirituales. Es duro, hermanos. No es algo fácil. Las personas realmente cambian su rostro cuando de alguna manera tú le dices que aquello en lo que ellos depositan su fe no agrada a Dios. Y ni siquiera le leemos Isaías cuando dice tus buenas obras son trapos de inmundicia. Entonces, se trata de eso. Vuelvo a insistir, por eso es que la salvación es Dios quien quita la venda de las personas, nosotros somos los que proclamamos. Pero ciertamente Pablo está enfrentando aquí su propio pasado. Por eso es que el versículo 21, bueno, antes de eso quiero que veamos Santiago 2:10 para ver lo trágico de la situación.
Nadie va a ser salvo por portarse bien. Nos portamos bien porque somos salvos. El que se porta bien sin Cristo puede que humanamente tenga un estándar, pero delante de Dios está falto. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿No es cierto? Se hace culpable de todo. Pensemos nosotros mismos, digamos ya, mañana lunes yo desde que me levante no voy a pecar, de ninguna manera. ¿Cuánto ya con el solo hecho de cuando dijimos eso, ya pecamos? Entonces, no es posible. Estamos en una condición de la cual solo nuestro Señor nos puede sacar. Volvemos al capítulo 3, versículo 21 de Romanos. Pero ahora, y ahí tenemos un bendito pero, es decir, todo esto que está acá atrás, toda esta situación en la que nos encontramos, de la cual es imposible que por nuestros propios medios podamos alcanzar salvación, ahora el apóstol dice, pero ahora. Y ese es un pero, como muchos peros que hay en la Biblia, que son realmente ese traspaso o ese puente hacia ese refrigerio. Después de que alguien reconoce su condición, como aquellos hombres o aquella gente a multitud en el libro de los Hechos que dicen, varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando hay una respuesta a eso, ¿no es cierto? Se produce un alivio. Pero si yo creo que soy lo suficientemente bueno para que Dios considere mis obras, estoy absolutamente perdido. Pero ahora, quiero que vayamos a Efesios, capítulo 2, antes de introducirnos más en el versículo. Efesios capítulo 2. Todos los hermanos de la alabanza están enfermos. Tuvimos una epidemia focalizada. Deberían comer ajo con jengibre. Es horrible, pero de verdad, a esta altura del año no me he resfriado. Ya a esta altura del año con mi alergia llevaba como 3 o 4 resfríos. Es horrible, después uno transpira ajo, pero como hasta las 3 de la tarde. Tiene que ser bien temprano. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Fíjense la condición absoluta. Él os dio vida. El apóstol Pablo escribe esto, ¿no es cierto? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano no estaba enfermo. El ser humano no estaba grave. El ser humano está muerto, hermanos. Por eso es que es imposible acercarnos al Dios vivo en una condición muerta. Espiritualmente, recuerdan que la semana pasada vimos que esto surgió a partir del pecado. Inmediatamente se cerraron los ojos espirituales y se abrieron los ojos netamente carnales y comenzó la debacle en las relaciones interpersonales, habiendo solamente en el mundo 2 personas. Imagínense más. Entonces, Él os dio vida. Esto, hermanos, es radical. A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición, hermanos. Por eso es que las religiones tratan de mejorar al ser humano. ¿Haciendo qué cosa? Mira, cambia esto, no comas esto, vístete así, no te vistas así, no te cortes el pelo, hace esto, paga esto. Porque es el inconsciente colectivo, religioso, idólatra, lo que sea, que dice, no, yo voy a mejorar. Y las religiones te ofrecen eso, mejorar. Pero la palabra te dice, eso es
imposible, porque estás muerto espiritualmente. Estás muerto y es una condición absoluta. La persona puede sentir, creer, hasta sinceramente estar convencido, pero la sinceridad no es sinónimo de salvación. La sinceridad no es sinónimo de salvación. Un delincuente está sinceramente convencido que cuando va a delinquir sale a trabajar. La sinceridad no cambia nada. Desde el punto de vista, estoy hablando de un concepto salvífico. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, y como está hablando a personas nacidas de nuevo, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que están sin Cristo están siendo, ¿no es cierto?, y operando sus vidas bajo el espíritu de desobediencia de aquel que es Satanás, ¿no es cierto?, aquel que confunde, que miente, que engaña, que nubla, y lo va a hacer no de una manera burda. La palabra nos advierte una y otra vez que su forma de actuar es disfrazarse como un ángel de luz, algo atractivo, algo inclusivo. Millones de personas están hoy día buscando paz interior. Paz interior. Se habla de que la salud mental se disparó después de la pandemia. Yo creo que estaba disparado de antes. Y hay una cantidad de fórmulas religiosas en las cuales ayer veía un documental acerca de muchos de estos gurús hindúes, ¿no es cierto? Mira, no sé cuánto, pero cientos de personas y encontrando la paz a través de la respiración. Encontrando la paz a través de la respiración y después de ciertos movimientos, ¿no es cierto?, liberadores. Bueno, estaba lleno, la gente está desesperada, busca. El único que puede traernos paz es el príncipe de paz, pero la gente lo va a rechazar, aunque está buscando la paz que Dios le ofrece, al único que puede darle paz la rechaza en su forma natural. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. El único que le puede dar vida y que nos dio vida a nosotros, porque no somos mejores que ellos, recuerden lo que dice también, y lo leímos la semana pasada, que no somos mejores que ellos, somos bendecidos por la salvación para llevar a otros el mensaje de salvación, pero en sí nosotros no somos mejores que ellos, somos pecadores salvados por gracia, que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da el poder que no teníamos para luchar contra el pecado. Entonces, Él os dio vida a vosotros, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ese es el reconocimiento, todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la doctrina básica del evangelismo. El evangelismo no comienza con Dios te ama. El evangelismo debe partir porque la persona conozca su condición a los ojos de Dios. Que lo reconozca es otra cosa, pero que lo conozca. Tú estás sin Dios. Quizás hemos fallado a veces en la forma, pero por favor no cambiemos el fondo. El verdadero evangelismo, y yo lo digo a título personal, quizás anteriormente fallé en la forma, pero nunca se debe cambiar el fondo. Porque el evangelismo no comienza con Dios te ama, comienza con que la persona conozca. ¿Quieres saber cómo eres frente a Dios? ¿Me das unos minutitos para mostrarte un par de cosas? Con todo respeto, de todo corazón, como tú quieras decirle, de verdad. Y vas a ver cómo cambia esa cara.
La abuelita tierna, esto, que le hace el bollito, todo. Porque a nadie le gusta que ve como tú me vienes a hablar a mí de que yo no tengo a Dios. ¿Qué sabes tú? Ustedes se creen dueños de la verdad. Todo estoy contando hechos reales, ¿eh? No estoy inventando. Eso es lo que te dicen. Entonces, ¿pero qué voy a hacer? ¿Cuál es el acto de amor más grande? No, abuelita, si Dios Dios la ama a usted, no se preocupe, Él sabe, conoce su corazón. ¿Y qué es el corazón? Como si el corazón fuera lo bueno. Yo sé que esto es difícil, hermano, pero si realmente amamos a los perdidos, yo espero que tú busques la forma correcta de acercarte a ellos, pero no cambies el fondo. No cambies el fondo, porque eso, ¿sabes qué? Es odiar a las personas. Odiar a las personas. Te va a pasar como me ha pasado a mí, le pasa a otros, que otras personas después ya no te van ni a saludar. Pero ¿sabes qué? Mientras estén vivitas, hay esperanza. Y en algún momento va a suceder lo que también el Señor nos ha regalado a veces, que las personas en otra parte, no sé, que pum, algo, Dios, y después se dan cuenta y el Señor les abre eso. Unos siembran, otros riegan, otros cosechan, da lo mismo. Pero tiene que partir del punto correcto. Sigue diciendo el apóstol. Pero, ahí está, Dios, no yo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahí aparece el amó. ¿Está en qué? Tiempo pasado. Dios me amó antes de la fundación del mundo, yo no lo sabía. Él me encontró, yo no lo estaba buscando, tú no lo estabas buscando, Él te encontró. Y aquí es donde combinamos todo lo que hemos aprendido y la gente dice, ay, bueno, entonces ¿para qué? Y entonces si ya Él sabía que... Y todas esas cosas, sácate de la cabeza, no trates de meterte en la cabeza de Dios. Responde con gratitud a lo que Él hizo por ti. Y ama a los otros contándole lo que realmente hizo Dios por ti. Por eso es que no dice ama, amó. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia soy salvo. Y después dice, por nos resultó y todo eso. Entonces, hermanos, la importancia de lo que está diciendo el apóstol aquí, en ese pero, volvemos a Romanos, pero ahora, Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, o sea, la ley la colocamos aquí. Ese es el camino que quieren seguir los religiosos, ya sea que están conscientes de su religiosidad o incluso un ateo que pretende moralmente agradar a Dios. Da lo mismo. No es un juicio sobre las personas, por favor, no es un juicio sobre las personas y espero que no se tome así. Vuelvo a insistir, no somos mejores que ellos, pero lo que estamos viendo aquí es que tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que entender esto y aplicarlo, orar para que Dios nos dé el momento, el tiempo, la palabra precisa, pero no negociar el fondo por tratar de conseguir un sí falso. Testificada, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El día miércoles estamos haciendo el estudio nosotros de las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Y estas son las cosas que son importantes porque Pablo no está predicando algo nuevo. Pablo está predicando algo que Dios ya había dado a través de la ley y los profetas. Recuerden lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39.
desde el 38. También el Padre, desde el 37, perdón, también el Padre, está hablando con los religiosos. Todo ese pasaje, los que tienen Biblia, en que las palabras de Jesús están en rojo, se van a dar cuenta que es una porción gigantesca en ese sentido. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Le está hablando a religiosos, no le está hablando a un círculo de ateos ni de anarquistas, no, a religiosos. ¿Cómo creen que reacciona esa gente? Porque a quien Él envió vosotros no creéis. No creen en Cristo. No, si yo creo en Jesús. No, porque cuando se te presenta el Jesús bíblico, lo rechazas. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria a los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo no tengo amor de Dios? Yo amo a Dios. Para mí es lo más importante. ¿Quieres conocer al Dios de la Biblia? Ahí está. No, no me gusta ese Dios. Me gusta el mío, el que yo me hice. Tomé algunas cositas de aquí, otras de por acá, lo que se llama sincretismo, ¿no es cierto? Que es una mezcolanza de cosas, porque el pensamiento hoy día es que uno puede sacar lo mejor de todo y hacer algo. Así opera el mundo, ¿no es cierto? Entonces, Jesús ya dijo, las Escrituras son las que hablan de mí. Cuando habla de las Escrituras, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, ni siquiera estaba escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento. En Lucas, capítulo 4, versículo 21. Recuerden, Jesús entra en Nazaret, la ciudad donde Él se crió, donde vivió, donde lo conocían todos. Lucas capítulo 4, versículo 21. Es el comienzo de su ministerio y se le da a leer al profeta Isaías. Y lee el profeta Isaías, parte en el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, todo lo que dice, ¿no es cierto? Y el versículo 20 y 21 dice, y enrollando el libro del profeta Isaías, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús o en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, Isaías escribió de mí, está diciendo Jesús. Yo soy Él, a quien se describe aquí. ¿Quieren saber cómo contestaron los israelitas? Se postraron todos y dijeron, oh Jesús, el Mesías esperado. Versículo 28. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñar. O sea, querían matarlo a Jesús. ¿Qué crees que te va a pasar a ti o a mí si decimos la verdad? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pero eso es lo que produce. Jesús dice, hoy se cumplió esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, fíjese qué lindo. Él vino a dar las buenas nuevas, ungir a los abatidos, todas las cosas. Ese soy yo. No, ese no eres tú. Es imposible. No, la salvación no es así. Dios ve a lo que tú haces y no haces, hay una balanza, Dios pondrá las cosas buenas, las cosas malas. Tú te vas, cuando te mueras, ¿dónde te vas? Bueno, depende, estamos hablando, ¿depende de qué? Bueno, Dios verá, pues Él pesará las cosas buenas y malas. Todas son malas, no has hecho nada bueno en esta vida. Delante de Dios, tus buenas obras son, dice Isaías, como trapos de inmundicia. Entonces, ¿a quién le gusta escuchar eso? Bueno, ya no digáis trapo de inmundicia, acomódalo un poco. No sé. Pero la persona tiene que conocer y reconocer que lo que hace o deja de hacer, Dios no lo pesca, hablando en términos más coloquiales.
Él va a ver a su Hijo en ti, en la humanidad. Si no está su Hijo ahí y no está el sello del Espíritu Santo, no importa quién seas, que hayas hecho, que no hayas hecho, estás bajo condenación. Esa es la realidad. El Evangelio parte de ahí. La buena noticia de que a pesar de esta condición, Cristo vino a este mundo a pagar esa deuda. Por eso el que está en Cristo es una nueva criatura. Aquello que lo condenaba pasó y comienza a ser hecho nuevo. Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 14. Ocho al 14. El apóstol Pablo, que escribió esta misma carta a otros hermanos de una iglesia en Colosas. Mirad que nadie os engañe. Lo primero que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está claro, eso es practicable hasta hoy y hasta el final de los días. Hay engaño, hay filosofía, hay sutileza, hay religiosidad, hay lo que tú quieras, filosofía, pensamientos, humanismo. Nosotros tenemos que amar al ser humano, pero no el humanismo. Todos los ismos son ya doctrinas, filosofías, movimientos, formas de pensamiento. Debemos ser personas que nos preocupamos de la necesidad social de aquellos que están con problemas materiales o lo que sea. Pero el socialismo, comunismo, todo lo que sea ismo, del lado que sea, ya constituye una doctrina. Una doctrina. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos. Mira, en realidad te falta esto, Cristo más esto, sí, está bien, Jesús es nuestro Salvador, pero también hay que ayudarle. ¿Han escuchado alguna vez eso? O sea, si a un Salvador yo tengo que ayudarle, no es Salvador. Para eso me esfuerzo y me puedo salvar yo solo. Porque en Él habita completamente. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oye, esto también se da en el mundo evangélico, que el segundo bautismo, que te falta el bautismo de esto, que... La Biblia no habla de dos bautismos, no habla de eso. En un bautismo se expresa, en el bautismo se expresa todo, el sello, la presencia, la habitación, todas las cosas. Entonces, se toma un texto fuera de contexto para generar una doctrina que no es bíblica. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fe en el poder de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Anulando. Esa palabra anular es exaleifo. Y es una palabra que dice, es borrar sin dejar rastro, eliminar algo de forma total. ¿No es cierto? Anuló, lo borró por completo. ¿Qué cosa? El acta de los decretos que había contra nosotros. Ese libro, esa acta, se va a abrir en el juicio final en Apocalipsis 20 y se le va a leer a todos los que murieron rechazando a Jesucristo. Ese libro, esa acta de decretos que nos culpaba y con todas las cosas que hemos hecho y que hemos ofendido a Dios, en el caso de nosotros fue anulado.
lo que Jesús dijo en la cruz: consumado es. Entonces no hay, por eso es que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque el acta de los decretos fue anulada. Anulada. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolos de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. No a los pies de María, de Pedro, de Juan, en la cruz. En la cruz. Entonces, mis hermanos, la importancia de entender Romanos 3, y ya vamos terminando, y aunque hemos visto uno o dos versículos un poco, es preciso profundizar en cada uno de estos, porque esta es la clave. Esta es la clave de por qué fuimos salvos, o cómo fuimos salvos en realidad, por qué no lo sabemos, pero fuimos salvos. Y entender realmente la fuente del evangelismo. Capítulo 3, versículo 21. Otra vez: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas hablaron de esta salvación. Jesús habló de esta salvación. El Nuevo Testamento está lleno y completo de principios a fin de la predicación de la ley, de la palabra de Dios, de los salmos, los profetas, todo. Jesús, cuando resucita, recuerda, iba camino a Emaús y se encuentra con estos dos discípulos. Cuando están sentados a la mesa, le dice: duros de cabeza. Todo esto se habló ya antes, que el Cristo iba a padecer y todas estas cosas. O sea, está todo escrito ahí. Lo que hace el Nuevo Testamento es dar toda la luz para entender lo que se escribió antes, pero no lo cambia. No lo cambia. Incluso el Nuevo Pacto ya estaba descrito en el Antiguo Testamento. Ya estaba descrito en el Antiguo Testamento. Sigamos, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cómo puedo poner mi fe en Jesucristo si estoy muerto espiritualmente? Efesios capítulo 2, volvamos. No tengo mérito, no tengo la fe, estoy muerto espiritualmente. ¿Quién, dice Colosenses, me dio vida? Él. Y para darme vida, ¿qué fue lo que tuvo que darme? Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, esa es la motivación de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ni la gracia ni la fe son de nosotros, es un regalo de Dios. Ni la gracia ni la fe es de vosotros, es un don de Dios. ¿Podemos explicar esto? No, pero no podemos negarlo. Estábamos muertos, su gracia vino a nosotros. La gracia es la motivación de Dios. Es la motivación de Dios. No había nada en nosotros. De su pura gracia y voluntad, Él nos ha salvado. Y nos ha llamado a comunicarle a otros el mensaje de salvación. Pero para que ese mensaje de salvación tenga el contexto, el sustrato adecuado, la persona tiene que conocer su condición. Tiene que conocer su condición. Tal vez, como pasa en la gran mayoría de los casos, la persona luchará con eso, se enojará, no te hablará. Tú sé respetuoso, por supuesto. Respetuoso con la persona, pero ámala, mostrándole su condición de alguna manera. Y entonces, cuando el Señor lo decide, y si así lo decide, Él le va a conceder sacar la venda y la persona va a entender lo que no entendió cuando tú le hablaste, pero tú le hablaste la verdad. Y Dios va a usar eso. Y Dios va a usar eso. No la vas a dejar con una falsa verdad.
porque no quieres tener problemas, porque no quieres ofenderla, porque somos tan amigos, porque nos criamos juntos, porque es mi jefe, porque si le digo esto a lo mejor no sé. Que son los temores que tenemos y son ciertos, porque nos pasa, nos sucede. Pero necesitamos ser esforzados y valientes como Josué en conquistar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Nuestros propios temores para poder comunicar el Evangelio. Entonces dice, por gracia sois salvos, esa es la motivación de Dios, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si tú crees que tuviste algún mérito, si tú crees que, de hecho, cuando predicamos el Evangelio y una persona realmente se convierte al Señor, tampoco es mérito nuestro. Tampoco es mérito nuestro. ¿Y sabes por qué es tan importante eso, hermanos? Porque de lo contrario, cuando yo creo que tengo una injerencia en la salvación desde el punto de vista de la salvación, no la comunicación del Evangelio, a nosotros se nos ha comisionado ir por todo el mundo, a toda criatura, predícale el Evangelio. No lo salves, es Dios el que salva. Tú preocúpate de predicar el Evangelio de forma correcta, con amor, con esfuerzo, con dedicación, con una vida que ampare tus palabras. Esa es la parte nuestra, pero la salvación viene de Jehová, ¿no es cierto? Entonces cuando las personas dicen, mira, en realidad vamos a hacer una campaña evangelística. Entonces, no estoy diciendo, no estoy en contra ni de una campaña evangelística, ni de que se toque música, ni de nada por el estilo, pero cuando hoy nos resultó, este método es impecable, entonces pues sacamos un método. ¿Cómo ganar almas para el Señor? Un libro, ¿no es cierto? Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, tiene que hacer los niños, aquí en la población hay muchos niños, sí, entonces vamos a hacer esto, hagamos esto otro. Y nos empezamos a enamorar del método. Y después decimos, el método es exitoso. Y mucho evangelismo se hace en función de eso del método. Lo que no significa que hagamos cosas. Hagamos una cena, invitemos personas en conversa, que escuchen una música linda, que hay una buena camaradería, que les comuniquemos el Evangelio, pero después de... Bueno, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que fue invitado y el deseo más grande de nuestro corazón es que ustedes alcancen salvación. Yo sé que lo que voy a decir puede resultarles ofensivo, pero créanme que de todo corazón... Y te largas, pues. ¿Me entiendes? Y te larga. Entonces, si no tenemos esa valentía, entonces, hasta que no la adquiramos, mejor no hablemos. Porque es posible, por eso es que si tú tiras cualquier red, zapatos, cualquier cosa, la carnada precisa traerá el pez preciso. Y fíjense que a mí no me gustan las cosas marinas, me encanta el mar, pero no como nada de ahí. Pero es así como el Señor lo refleja. Terminamos en el versículo 23 y 24. Vamos a leer desde el 21. Pero ahora parte de la ley. La ley fue dada solamente para mostrar que somos pecadores, no como medio de salvación, jamás. Por las obras de la ley nadie puede ser salvo porque nadie la cumple. Puede que cumplan algunos, pero si pecan en uno, se hacen culpables de todos. Por lo tanto, es imposible. Y además Jesús subió el estándar. Si piensas en hacer algo malo, ya pecaste. Entonces, estamos completamente inhabilitados. Aparte de eso, gracias a Dios por eso, por su gracia, Él nos muestra su justicia, que es por medio de Jesucristo. Es una justicia que viene del cielo, no viene de la tierra. Es una justicia que se nos provee, no que ganamos. Es una justicia que se nos imputa por gracia. No la ganamos, no la generamos, ni la merecemos. Por gracia, para todo aquel que cree en Él. Estoy muerto espiritualmente, ¿no es cierto? No entiendo ni la gracia ni la fe. Él me amó, por lo tanto al momento de manifestarse a su vida, Él me da vida,
a través de su gracia y me da la fe para creer en Él. Porque cuando es la fe bíblica, ¿sabes lo que va pasando? Quizás no inmediatamente, pero en el transcurso del tiempo, que cada vez voy entendiendo más y llegando a un punto de decir, realmente todo esto es por gracia. Porque si no tengo ese pensamiento, ¿sabes qué voy a creer? Que yo tuve un corazón más sensible para escuchar a Dios. En cambio este es un Barrabás. Y eso es lo que está diciendo, yo soy mejor que Él. Yo tuve una pizca de apertura a escuchar esto. No. Entonces ya sería obra. Y eso cuesta, hermanos. Cuesta entenderlo. Y ese es el problema de creer que de alguna manera yo estoy tan enfermo, el ser humano está tan enfermo, pero si se le provee la medicina, sana y es capaz de buscar a Dios. No es así lo que nos muestra la Biblia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí está haciendo la comparación entre el judío religioso y el gentil. Por cuanto todos, absoluto, pecaron y están destituidos. Esa es una palabra absoluta también. ¿De qué cosa? De la gloria de Dios. Nuestra condición nos deja total y absolutamente destituidos de la gloria de Dios. Y aquí viene el bálsamo, la luz al final del túnel, que no son tus parientes esperándote, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cada palabra es importantísima. Justificado, gratuito, gracia, mediante el único medio. Hoy día el catolicismo romano está tan enfermo, más de lo habitual, ¿no es cierto?, que está a punto de levantar a nuestra hermana María como corredentora, ¿no es cierto? Llevando la blasfemia allá, y no es un asunto de María, la cual amamos y respetamos como una sierva de Dios, pero en su idolatría babilónica está llevando a eso. Está llevando a eso. Entonces, mediante el único medio, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo, hombre, ¿no es cierto? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, el rescate, vamos a ver eso en mayor profundidad, que es en Cristo Jesús. Nadie más. Nadie más. Este no es solamente el camino, es el único camino. Esta no es solamente la verdad, es la única verdad y es la única forma de tener vida eterna. Vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, Romanos nos enseña la condición que tenemos como seres humanos. Nos enseña la gracia maravillosa, majestuosa de nuestro Dios. Nos enseña la incapacidad nuestra de alcanzar esa salvación y nos enseña el verdadero amor de Dios expresado en esa cruz para rescatar a los suyos, a los que Él tomó, a los que Él llamó, a los que Él justificó y a los que a nosotros un día también nos glorificará. Pero no sabemos quiénes son. Sus ovejas oirán su voz y Dios nos ha puesto a todos nosotros como pastores en un sentido de proclamar la verdad de Dios. Y el que es una oveja de Dios va a escuchar eso. Y por duro, por terrible, por lo que sea, ¿no es cierto?, en un momento determinado va a volverse hacia su pastor, que es Cristo, nuestro Señor. Pero si nosotros mutamos, transformamos el mensaje, van a venir muchos lobos con piel de oveja que están esperando la oportunidad de entrar al rebaño y causar los estragos que muchas veces se causan. Porque quien es verdaderamente un hijo de Dios es una persona nueva, una nueva criatura. En todo el sentido de la palabra. Las cosas viejas pasaron. Puedes seguir luchando contra cosas viejas,
pero en el sentido espiritual pasaron y quiere vivir y agradar a Dios. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, esta mañana tu palabra, como siempre, es una espada de dos filos, Padre. Yo sé que penetra nuestro corazón porque, aunque entendemos nuestra salvación en un sentido, Señor, sabemos que la comunicación del verdadero evangelio no es algo que nos resulte fácil. Pero por eso tenemos que fortalecernos, orar por aquellos que no te conocen, Señor. No sabemos quiénes son tus hijos. Tú no has puesto una marca especial en nadie. De hecho, cualquiera pudiera ser, Señor. Por eso es que el mandato es a toda criatura. A que nosotros no hagamos selección de gente, sino que en cuanto tengamos oportunidad de comunicar tu mensaje, lo hagamos, sin excepción. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar esa forma de amor necesaria para poder comunicar el estado en que se encuentran aquellos que nos rodean, Señor. ¿Cuántas veces compartimos con gente que sabemos que no te tiene, pero de alguna manera adormecemos el evangelismo porque no queremos perder una amistad, no queremos perder una oportunidad y espero que nunca una conveniencia, Señor? Padre, danos valentía como aquellos que murieron por esta verdad, Señor. Aquellos que fueron capaces de sostenerla aún en los momentos más difíciles, de los cuales nosotros somos herederos, Señor. Y nos corresponde en esta época, en este tiempo, bajo estas circunstancias, honrar la vida de todos aquellos, Señor, siendo fieles a ti. Gracias, Padre amado, que nosotros como iglesia nunca renunciemos a ese fondo. Independiente, Padre, de lo que pase, lo que suceda, de cuánta gente venga o no venga, Señor. Eso no es nuestro, eso es tuyo, Señor. No estamos interesados en lugares llenos o repletos. Estamos interesados, Señor, realmente en que quien esté aquí entienda lo que tú hiciste por él y lo que debe hacer por otro, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.